Un saludo cordial a todos que están participando con nosotros de esta serie de libros de lamentaciones. El día de ayer vimos la introducción, el día de hoy vamos a ver el capítulo 1 del verso 1 al 11 y el título del estudio es El funeral de una ciudad. ¿Cómo es posible que de repente una ciudad importante, populosa, bendecida, llegue a estar en ruinas, con sus calles desoladas, viviendo en la miseria, sin poder político, económico y social? Jeremías lloraba amargamente, no por su pecado, sino por el pecado de su pueblo, por el pecado de su nación. Y la pregunta es, cuando usted llora, ¿por qué llora? ¿Por qué se lamenta? Jeremías vimos que se lamentaba y lloraba por el dolor que vivía su pueblo, amaba a su nación, aunque la nación no le amaba a él. ¿Y por qué amaba tanto Jeremías a esta ciudad de Jerusalén, a esta nación de Israel? El Salmo 87:1 dice: su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. La reputación de Jerusalén era increíble, una ciudad importante, una ciudad cosmopolita, una ciudad donde se adoraba al Dios vivo. Estaba el templo, era el centro comercial, el centro de adoración, era el centro político. Incluso el salmista dice: ama Jehová las puertas de Sión. Era amada por Dios, cuidada por Dios, protegida por Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que al leer el libro de Lamentaciones veamos una ciudad totalmente destruida? La respuesta la vamos a encontrar en este libro, el por qué de repente una ciudad tan grande y tan importante llegó a vivir la miseria que narra el libro de Lamentaciones. Así es que sin más, veamos el verso 1, qué es lo que Jeremías comienza diciendo acerca de la condición de la ciudad y el país que él amaba. Lamentaciones 1:1 habla de la soledad de Jerusalén y dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Aquí vemos dos cosas acerca de este versículo bíblico. Número uno, el pecado te aísla. ¿Qué significa esto? Ha perdido a todos sus habitantes. La ciudad está vacía. Y en el libro de Lamentaciones nos describe cómo ocurrió que de repente Jerusalén quedó sin habitantes. Lamentaciones 1:18 dice: mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en el cautiverio. Lamentaciones 1:19 dice: mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron. Lamentaciones 2:21 dice: niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Lamentaciones 4:10 dice: las manos de mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Lo que vemos es que la ciudad quedó vacía porque fueron llevados en cautiverio, otros fueron asesinados, murieron del hambre. La ciudad populosa quedó sola, viviendo la peor de las situaciones que una ciudad puede hacerlo. Ahora, número 2 dice que se ha vuelto tributaria. ¿Qué significa que se ha vuelto tributaria? Antes la gente le pagaba tributos a Israel. Ahora Israel tenía que pagar tributos a otras naciones para poder existir. Se había convertido en tributaria. Mira lo que dice Esdras 4:20. Dice: y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Anteriormente las otras naciones pagaban los impuestos a Jerusalén, bendecían a Israel. Ahora Israel está en quiebra económica, está en quiebra política, en quiebra espiritual. Ha caído, la decadencia es visible al caminar por las calles de Jerusalén. Y Jeremías llora al ver desolada, sin habitantes, sus muros derribados. ¿Por qué? Por el pecado. Lamentaciones 4:6 dice: porque se aumentó la iniquidad. Esa es la razón por la cual Jerusalén está viviendo lo que Jeremías está narrando en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 4:6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acampara en ella compañías. Los habitantes de Jerusalén llegaron a vivir una vida tan pecaminosa
que realmente llegaron a ganar, a ser campeones en el pecado. Superaron a Sodoma y Gomorra en sus pecados. La ciudad de Sodoma y Gomorra fue aniquilada con fuego desde el cielo por la perversidad que se practicaba en esa ciudad. Pero Jerusalén, Israel han llegado a pecar más que Sodoma y Gomorra. ¿Cómo es posible que una ciudad amada por Dios, que ama a Dios, de repente un día llegue a vivir en esa decadencia tan terrible en lo espiritual, en lo moral, en lo económico y político? En algún momento de nuestras vidas tomamos una decisión, bien sea de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Si decidimos desobedecer a Dios, habrá consecuencias. Y si decidimos ser fieles a Dios, también habrá bendiciones. Amigos, eso es lo que estaba pasando. Está sola, está pagando tributos. Verso 2, las lágrimas de Jerusalén. Dice Lamentaciones 1:2, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. El pecado trae angustia, mis queridos amigos. Jerusalén debía confiar en Dios para estar fuerte, firme, para ser una nación de influencia, para ser una nación poderosa. Pero de repente ellos comenzaron a pensar que debían aliarse y depender de la protección de Egipto, de la protección de los asirios, de los sirios. Y de repente ahora todos sus enemigos están contra ellos. Los supuestos amigos se han vuelto enemigos. Escuche bien, cuando confías en el hombre, te vacunas contra Dios. Cuando tú dices, mi salario es suficiente, mi carrera es suficiente, mi juventud es suficiente, mi salud es suficiente, mi empresa es suficiente, como que te vacunas contra Dios. Y ya no despiertas en la mañana y dices, Dios te necesito, Dios gracias por bendecirme, te olvidas completamente de Dios. A veces ese es el peligro de la prosperidad, cuando nuestro corazón está más enfocado, está más enfocado en la prosperidad y no en el Dios que le prospera. Eso es muy peligroso. Hoy en día mucha gente confía en los amuletos, las riquezas, el tarot, el horóscopo, etc., pero no confían en Dios. Mira lo que dice Isaías 31:1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Lo que está diciendo aquí este texto es que uno puede llegar a ser totalmente independiente de Dios, porque pensamos, Él no va a cuidarnos o protegernos. Israel comenzó a depender de Egipto, del ejército egipcio, de los poderes extranjeros para su protección. Pero los poderes extranjeros no tenían la suficiente fuerza para sostener a una Israel que había abandonado a Dios. Amigos, ¿qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Es Dios el primer lugar? ¿Es Dios tu amanecer? ¿Es Dios tu anochecer? ¿Es Dios la fuente de tu vida, de tu esperanza, de tu gozo, de tu alegría? Amigos, nosotros podemos perderlo todo, pero si tenemos a Dios, podemos seguir adelante. Pero si tenemos todo y no tenemos a Dios, podemos sufrir las consecuencias, como estamos viendo que está viviendo Jerusalén en este libro de Lamentaciones. Es triste leer la biografía de una ciudad, la historia de una ciudad, que sus habitantes decidieron deshacerse de Dios y dar su espalda. Verso 3, como consecuencia vemos el cautiverio de Judá. Lamentaciones 1:3 dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Judá sin descanso por su pecado. Nabucodonosor llevó cautivo a Israel y lo hizo en 3 destierros, el año 605, el 597 y el 586. Quedaron en cautiverio en Babilonia hasta el 538. Después que Babilonia perdió su poder, Ciro derrotó a los babilonios e hizo que los israelitas regresen a su casa. Durante su cautiverio sufrieron aflicción, servidumbre y lloraban y su vida era triste. Muchas veces nosotros también hemos sido cautivos, nos han llevado cautivos las cadenas del pecado, del alcoholismo, la drogadicción, la miseria, la amargura, el resentimiento. Y estamos viviendo en la tierra de confusión, en Babilonia, una tierra que no nos dice qué hacer, pero nos obliga a vivir
en el pecado. Tenga mucho cuidado. Hay decisiones que parecen buenas, pero que no lo son, y por el contrario ponen en peligro la estabilidad del creyente. Escuche bien lo que el Señor dijo a Israel. Les advirtió. Mira cómo el Señor les advirtió que no deberían abandonarlo. Deuteronomio 28:65 dice: y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. El Señor les advirtió y dijo: si ustedes me dan la espalda, ustedes vivirán temerosos, vivirán en otro país, vivirán en la miseria. Pero si me obedecen, entonces ustedes vivirán bien. Lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, nos está desafiando a obedecer a Dios. Absolutamente obedecer a Dios. ¿Qué dice el verso 4? Dice: las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Lo que vemos es que Jerusalén está en ruinas física y espiritualmente. Muros derribados, pero espiritualmente derribados. A decir verdad, los muros derribados, nada más el reflejo de una espiritualidad en ruinas. Una espiritualidad en ruinas se ve en las catástrofes de nuestra vida. Y podemos ver también en nuestras ciudades, en nuestro país, Ecuador nada más, cómo la ruina espiritual está visible ante nuestros propios ojos. La injusticia, la corrupción, la delincuencia, el aborto, un divorcio, los índices del divorcio creciendo al 119%, familias destruidas, niños siendo violentadas, mujeres siendo abusadas y violadas. Eso nada más es el reflejo de la decadencia espiritual de nuestra nación. Y entonces muchos políticos tratan de reducir la violencia dictando leyes, pero leyes que no cambian el corazón del hombre. Y el hombre siempre busca la forma de evadir esas leyes. Necesitamos la ley de Dios en nuestros corazones, porque eso es lo que Israel hizo. Se deshizo de la palabra de Dios, rechazó a Dios y está viviendo todo esto, y ahora están esclavos de su pecado, pero también pagando las consecuencias de lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Que los judíos ya no iban a celebrar las fiestas judías que ellos celebraban, la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Y dice otra verdad aquí: gimen sus sacerdotes, gimen por la destrucción del templo, la suspensión de las actividades económicas y sacerdotales que habían allí. Espiritualmente Jerusalén está en bancarrota, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué de repente una familia, una vida, una iglesia, una nación está en bancarrota? Y aquí está un verso que les voy a leer que nos hace responsables a nosotros, los que nos hacemos llamar pastores o líderes espirituales. Lamentaciones 2:14 dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Parece que este texto es muy importante, y yo creo que este texto también debemos escuchar muchos de nosotros hoy en día. Hay muchos profetas que nada más hablan de sanidad y prosperidad, pero no hablan de arrepentimiento, de regeneración. Ellos pasan viendo vanidad y locura para la gente, porque la gente nada más está escuchando un evangelio sin contenido, un evangelio light, como llamamos. Estamos viendo un evangelio sin Cristo, una Biblia sin Jesús, sin sacrificio. Eso es muy peligroso. Dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para evitar tu cautiverio. Si entendiéramos que muchos de nuestros hermanos necesitan ser confrontados con la verdad, necesitan que se les diga que el pecado trae consecuencias, sus vidas serían felices. En vez de vivir inventándonos profecías: el Señor me dice que tú serás próspero, o el Señor me dijo que tú te casarás con tal persona, o el Señor me dijo que usted va a ser el presidente.
Deje de decir cosas que Dios no le ha dicho y enséñeles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada, doble filo. La palabra de Dios transforma vidas, la palabra de Dios cambia pensamientos, la palabra de Dios aviva naciones y restaura familias. La palabra de Dios, no las cosas que decimos nada más por decir para llamar la atención de la gente. Tenga mucho cuidado, qué gran responsabilidad la suya y la mía, enseñar la palabra de Dios. ¿Qué dice el verso 5? Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Lo que vemos aquí es que el enemigo ahora ha tomado Jerusalén. El enemigo controla la ciudad de paz, la ciudad de luz. La ciudad de luz ahora es ciudad de oscuridad. La ciudad de libertad está esclava. La ciudad de prosperidad ahora está en la miseria. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha dado la espalda a Dios. El enemigo llegó a tomar el control político, económico, social y espiritual de Israel. El enemigo quiere apropiarse de nuestras vidas. Tenga mucho cuidado. Jeremías 39:9 dice: y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en la tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y viñedos. El enemigo quiere a nuestros jóvenes, a nuestros hombres inteligentes, a nuestros hombres y mujeres que están preparados, sabios. Y dice que se llevó a toda la realeza a Babilonia. Nabucodonosor quiso realmente sacar del corazón de Israel al Dios que ellos amaban. Y dejó a la gente pobre, a la gente que podía controlar, manipular, engañar. Debemos tener mucho cuidado. El enemigo tratará de robar lo mejor de nosotros y tenernos esclavos y lavarnos la mente para que creamos en lo que Él nos dice. Creamos que venimos del mono, creamos que somos fruto de una gran explosión. Creamos que Dios no existe. Eso está de moda hoy en día en la mente y en el corazón de los jóvenes. Rechazar a Dios y decir Dios no existe. Es la obra tan terrible del enemigo. Porque Nabucodonosor llevó a estos jóvenes hasta Babilonia, y Babilonia significa tierra de confusión. Pero también hay una historia bonita allí. En la tierra de confusión había hombres que no se dejaron confundir, como Daniel y sus amigos, porque se propusieron en su corazón no contaminarse con la filosofía, el pensamiento, la literatura, cosas que pueden destruir su fe. Más bien ellos llegaron a mostrar su fe de una manera tan abierta que llegaron a ser sabios, inteligentes y utilizaron los recursos de ellos para gobernarlos a ellos. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede revertir? Absolutamente que sí. ¿Qué dice el verso 6? Dice: desapareció de la hija de Sión toda su hermosura, sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Lo que vemos en el versículo anterior es que el enemigo ha tomado posesión de Jerusalén. Ahora dice que Jerusalén ha quedado sin liderazgo político. El liderazgo político, económico, espiritual de Israel está en la ruina según estos versos. El enemigo ha tomado todo el control. La pregunta es, ¿qué hicieron los reyes de Israel para estar viviendo toda esta crisis espiritual, política y económica? ¿Qué hicieron ellos? Segunda de Reyes 23:32 dice: y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Una de las grandes tragedias de la nación de Israel es que al leer el libro de Jueces y los otros libros de la Biblia, dice: e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y hay otros que dicen: hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, pero no se deshicieron de esto o no derribaron esto. Esa era una falta de compromiso total. No fueron radicales con las cosas de Dios. Más bien dieron espacio, dejaron la puerta abierta para el pecado, dejaron la puerta abierta para la carnalidad. ¿Qué más dice? ¿Por qué está viviendo Jerusalén bajo el dominio político de otra nación? Jeremías 36:23 dice: cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. 24 dice: y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque Elnatán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no lo quiso oír.
Estos hombres hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y no solo que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, rechazaron de una manera deliberada la palabra de Dios. Y hoy en día también vemos en nuestro sistema político, dando espacio a ideologías y filosofías humanas, desechando la palabra de Dios, desechando la verdad, desechando lo que puede cambiar a nuestros jóvenes. ¿Sabes? Damos Biblias a los que están en la cárcel, pero enseñamos estupideces a los niños que están en la escuela, cuando deberíamos enseñar la palabra de Dios a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que no tengamos que tratar de corregir a los hombres que están en la cárcel. Tengan mucho cuidado. Padres, ustedes enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Que no sea la escuela, que no sea el colegio quien decida qué es lo que ellos deben creer y en quién creer. Usted herédeles su fe, herédeles la palabra de Dios. Dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Pero continuemos estudiando el libro de Lamentaciones y espero que les esté gustando, espero que les esté despertando a cambiar su vida, su pensamiento, a vivir mejor. Verso 7 dice, los enemigos se burlan de Jerusalén. Verso 7 dice, Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Amigos, no solo hay que recordar la rebelión, sino arrepentirse y volvernos a Dios. Ellos cayeron en la ruina total y aquellos que decían ser sus amigos, de repente se burlaron de ellos, le pisotearon a ellos. No hay nada más triste cuando uno cae. De repente los que se reían contigo en la buena vida, entre comillas, los que nos acompañaban a los prostíbulos, los que nos acompañaban a beber, los que nos acompañaban a los juegos y abandonaban a nuestra esposa y a nuestros hijos. Cuando caemos en la ruina, son ellos los que se burlarán de nosotros. Tengan mucho cuidado de con quién anda. Como dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó. Quizás algún día esos mismos que ahora se hacen llamar sus amigos se van a burlar de usted. Deuteronomio 28:5 dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Lo que el Señor les advirtió es, tengan cuidado en desobedecerme, mucho cuidado en desobedecerme, porque si no me obedecen, si no viven lo que ustedes conocen, si no honran al Dios que ustedes conocen, la gente se burlará de ustedes. Verso 8 dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la lloran la han menospreciado, porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. De la honra a la deshonra. Jerusalén es personificada como una mujer de mala fama que se debe evitar. Y todo el mundo dice, ya no seas amigo de los israelitas, aléjate de Jerusalén, porque los pecados de Jerusalén fueron revelados y sus aliados la menospreciaron. Cuando nuestros pecados se hacen visibles, son revelados, vamos a perder muchos de los que se llamaban amigos, de los que decían querernos. Pero sin importar el pecado que estés viviendo o hayas cometido, déjame decirte esto y leerte esta promesa del Señor para ti y para mí. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El hombre no olvidará nuestros errores, el hombre juzgará nuestros errores, el hombre sacará la cara a nuestros errores. Pero esta palabra dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Y no solo para perdonarte, sino para limpiarte de toda maldad. La pregunta es, ¿de qué cosas te gustaría que Dios te perdone? En el libro de Isaías el Señor hace una invitación y dice, venid a mí, venid a mí. Y si sus pecados son rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Lo que el Señor está diciendo es, yo puedo borrar tus rebeliones, yo puedo borrar tus pecados. El Señor quiere limpiarnos. Y no hay nada más hermoso que sentirse limpio, sentirse amado, sentirse restaurado, saber que Dios aún me ama, a pesar de las cosas tan estúpidas que he hecho en mi vida. Vuelve a Dios, confiesa tus pecados. Y allí donde estás,
Puedes comenzar a meditar y decir, yo quiero que Dios me perdone este pecado, este otro pecado, y te aseguro, Dios te perdonará. Y cuando experimentes el perdón de Dios, tu vida será diferente, tu familia será diferente, mirarás el mundo de manera diferente. Ese es el poder de ser perdonado por Dios. ¿Qué dice el verso 9? Y el pecado de Jerusalén está a la vista de todos. Dice el verso 9, su inmundicia está en sus faldas y se acordó de su fin. Por lo tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Aquí está desconsolada por su pecado. Las consecuencias están a la vista. Pensó que nunca caería, pero cayó. Jerusalén pensó, yo nunca voy a caer. Yo nunca voy a ser derribado. Y muchos de nosotros pensamos así. Yo puedo controlar el alcohol, yo puedo dejar ahora mismo si quiero, yo puedo dejar las drogas, yo puedo dejar a esta amante, no, yo puedo dejar de mentir cuando quiera y sin darte cuenta. Cuando menos lo pienses, has caído tan hondo que ya no sabes a dónde más caer. Amigos, nosotros estamos viviendo como nación también, ahora mismo. Estamos viendo cómo nuestro pecado nos está haciendo sentir la forma en que vivimos. El pecado está a la vista en nuestras naciones también, porque nunca antes habían las masas vendido sus almas al diablo a tan barato precio. Hipotecamos nuestra eternidad por el placer. Hipotecamos nuestra felicidad por 5 minutos de pasión hormonal. Hipotecamos el compromiso, el amor de la familia por una aventura de motel. Tenga mucho cuidado. Cuando su pecado salga a la luz, habrá vergüenza. Hay un texto en la Biblia que dice, heridas y vergüenza atrae a aquellos que cometen adulterio, se alejan de su familia. Israel está pagando las consecuencias y nos está diciendo, tengan cuidado, cuando el pecado se hace visible, cuando sale a la luz, la vergüenza vendrá. Pero también cuando sale a la luz y te arrepientes, el pecado muere. ¿Qué más es lo que dice acerca de Jerusalén? En el verso 10, Jerusalén saqueada. Dice, extendió su mano el enemigo y a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Lo que vemos en este verso 10 es que Jerusalén ha sido saqueada y deshonrada. Los tesoros del templo y otros tesoros fueron llevados por los babilonios. En una referencia a la profanación del templo por los babilonios, dice, yo no les permito que otras naciones entren, otras personas extrañas toquen los utensilios santos, pero la desobediencia hizo que lo santo sea robado por los paganos. Eso le pasó a Jerusalén. Escuche bien, el pecado da cabida al enemigo en nuestras vidas y cuando encuentre el lugar, lo único que va a hacer es hurtar y matar. Tenga mucho cuidado. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor dice 2 cosas aquí. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir. 3 cosas terribles en la vida de una persona. Hurtar, matar y destruir. En cambio, yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan una vida en abundancia. Usted decide, porque la vida se trata de decisiones. Incluso el Señor dijo, decide hoy a quién servir. ¿Decides servir a Dios o decides servir al mundo? Cada día tomamos decisiones y quizás hoy es el día que tienes que tomar la decisión de seguir a Dios, de servir a Dios, de vivir para Dios, de honrar a Dios. ¿Qué dice el verso 11? Dice, todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Hambre en Jerusalén. Si ve cómo la decadencia de Jerusalén ha ido como es progresiva. Pecaron, se quedaron sin muros, se quedaron sin habitantes, sin poder político, sin poder económico. Se burlaron sus enemigos de ellos y ahora no tenían qué comer. Tenían sus tesoros, pero intercambiaban por pan. Ha llegado la hambruna, la miseria a Israel. Pasaron de la abundancia a la miseria. Que hacer un trueque de sus tesoros por comida era lo único que querían. La pregunta ¿es eso lo que Dios quería para ellos? La respuesta es que Dios no quería eso para ellos. Mira lo que dice Deuteronomio 28:7, una promesa que había para ellos. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti.
Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hoy la miseria que se vive en el mundo es por la osada rebelión del hombre contra Dios. Y usted se pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? ¿Cómo podemos aportar? Mira lo que dice 2 de Crónicas 7:14, y es Dios hablando a su pueblo. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Es hora de dejar los malos caminos, es hora de apartarse del pecado, es hora de invocar y buscar el rostro de Dios. Así que les hago una invitación a través de este video, que todos nosotros en casa, el día de hoy, comencemos un clamor por este mundo, busquemos la misericordia de Dios y quizás veamos su gracia y su misericordia siendo derramado en todo este mundo y que podamos ver cuán poderoso y cuán grande es nuestro Dios. Es hora, como dice, de humillarnos, de buscar su rostro, es hora de convertirnos de nuestros malos caminos, es hora de dejar el pecado y es hora de ver la mano de Dios obrando sobre nuestras vidas. Su promesa es: yo sanaré tu tierra. Pero también la condición es: humíllate, busca mi rostro y aparta tus malos caminos. Como conclusión quiero dejarles nada más unas sugerencias para ustedes. El coronavirus es astuto y maligno. Se contagia a través del amor, con nuestros besos, abrazos y apretón de manos a las personas que queremos. El segundo consejo: usa la mano que no es dominante para hacer las cosas, ya que instintivamente nos tocamos la cara con la dominante. Eso hizo que Corea del Sur retuviera el contagio. Y terminemos orando. Allí donde estás, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Realmente estos 11 versículos nos han mostrado cuán frágiles somos los seres humanos y cuán lejos podemos apartarnos de ti. Pero como dice tu palabra, que busquemos tu rostro y oremos, este momento quiero pedirte que perdones mis pecados, los pecados de mi familia, los pecados de tu iglesia, los pecados de este mundo, Señor. Hemos hecho lo malo ante tus ojos. Ya no dependemos de ti, sino de la ciencia, la inteligencia del hombre, Señor. Ya no eres importante en nuestras relaciones, ya no eres importante en nuestras empresas, no eres importante en las cosas cotidianas de nuestra vida. Perdónanos, Señor. Nos volvemos a ti y dependemos de ti. Gracias por escuchar nuestras oraciones y gracias por hablarnos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y no olviden continuar viendo estos videos, compartiendo, comentando, mientras más personas ven en el mundo mensajes como estos. Quizás, como dice la misma palabra de Dios, no regresará vacía, sino hará algo en el corazón del hombre. Y cuando el Señor hace algo en el corazón del hombre, el Espíritu Santo morará en él y veremos un cambio, una transformación. Quizás veremos un mundo mejor, pero necesitamos creer en aquel que nos dio la vida. Y ese es nuestro Dios. Que Dios les bendiga.